Hola, buenas, soy el Maestro Bardonso y os hablo desde Marbella, donde estoy disputando el Campeonato de España Absoluto. Se juega del 11 al 19 de diciembre. Y tenemos a gente como David Antón, Shirov, Jaime Santos, Pichot. La verdad es que Yufa, Chigaev, es uno de los campeonatos de España más fuertes que hay. Así que nada, estaremos comentando un poco las partidas y a ver qué tal nos va. Así que sin más, vamos a por ello. En ronda 2 me enfrentaba al jugador Jonas Prado, que tiene un jugador que tiene casi 2400, y con blancas. Y opté por buscar un tipo de estructuras que se llaman Carlsbad, que ahora la vais a ver un poco cómo se define esta estructura. Es básicamente este tipo de estructura que la veis mucho en el Londres, en la Caro-Kann, con colores cambiados, realmente un poco en todos lados. Y sobre todo, como mi rival no tenía mucha experiencia, era un jugador más asiduo de India Guerrero y de Grunfeld, me pareció una buena opción, incluso aunque objetivamente fuera cercano a la igualdad. Y creo que esta partida es bastante buen modelo de cómo enfocar este tipo de estructuras. Y también un poco servirá para, bueno, quizás si no sabéis mucho qué hacer en alguna partida, pues jugar este tipo de cambio, ¿no? Como hemos visto mucho en el Mundial, este tipo de estructuras realmente se ven bastante y que no, y son bastante prácticas. Y en general yo opté por caballo C3, que aquí esta jugada no la visteis en el Mundial, si queréis recordar otros vídeos, porque la semitarrash, que es esta variante, se considera bastante igualada y se considera que a nivel alto es bastante difícil de sacar algo con blancas. De hecho, yo me esperaba quizá esto de mi rival, ya que mi rival juega bastante la lapín de blancas. Por lo tanto, este tipo de estructuras es bastante común, ¿no? Por ejemplo, perdón, hay Caro-Kann. C5, C3, D5 y, por ejemplo, el blanco, imaginemos D4. Aquí obviamente el negro juega KF6 y E6 primero. Y luego después de mover este alfil, el negro ya consolida un poco esta estructura y hace alfil E7. Si os fijáis un poco, es básicamente la misma estructura. O sea, no, pero con colores cambiados. ¿Sí? Entonces, esta me parecía una buena elección para mi rival, pero bueno, mi rival no se esperaba calle C3, aunque yo la he jugado, no sé, como 30 o 40 veces, pero claro, si habéis estado siguiendo un poco lo que he estado jugando este año, he jugado esta, luego aquí he jugado esta creo que no, pero también he jugado con esquemas un poco más raros. Entonces es bastante difícil ya preparar contra mí. Mi rival se puso a pensar y jugó calle BD7, que bueno, que no la había jugado nunca, pero bueno, yo me esperaba un tipo de estas. Y nuevamente mi idea era jugar estructura Carlsbad. No era tampoco meter ninguna preparación. Aquí sé que alfil G5 es un poco más principal. También existe alfil F4. Pero bueno, yo aquí estaba un poco pues pensando. Y jugué alfil F4 porque digo, bueno, vamos a jugar este tipo de estructura que es como una Caro-Kann del cambio, básicamente. Como tengo mucha experiencia con ella, pues bueno. C6. Y aquí jugué H3 porque me acordaba que en caso de cerrar la estructura con E3, este alfil B4 podía ser incómodo, ya que si simplemente sigo desarrollando las piezas, aquí quizá caballo E4, aquí y aquí, no sé si cae F6 y el negro en general tiene una buena posición. No sé si estoy confundiendo algo aquí. Quizá caballo E4 directa también a veces es muy incómoda en este tipo de posiciones, ya que el alfil de este queda un poco fuera de juego, como digamos que para defender el flanco de dama, ¿no? Entonces opté por... y estos alfil B4 en general llego a tiempo aquí, creo, ¿no? Esto no es mayor problema, de hecho, porque aquí estoy comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el blanco hace E3, que estos son un poco los temas, ahora cae H5, es la jugada que se abre como una posibilidad. Y aquí después de alfil G5, alfil E7, también podría haber sido otra opción. Es una estructura muy similar de Carlsbad, ¿no? Que la que tendré la partida. Aquí juega H3 y alfil B4. Aquí viene a colación un poco lo que estaba comentando. En caso de E3, ahora no tengo tiempo de defender el peón de C3. Por ejemplo, torre C1 es muy importante y yo me acordaba que dama por A2 directamente el negro está mejor. Porque es que no es simplemente que he invertido muchos tiempos con la dama, sino que es que voy a comer en C3. Y realmente no va a haber ninguna... Te voy a cambiar las damas y voy a quedar peor. Por eso aquí no pensé mucho y digo, bueno, hago caballo de 2, que es bastante típica para reducir el efecto de caballo de 4. Y aquí mi rival se puso a pensar y jugó caballo F8, que debe ser una de las mejores. Como el negro se ha comprometido con caballo B7 antes, este caballo pues quizás es un poco... Le falta un poco de flexibilidad en la posición, ya que este alfil en general quiere salir por fuera de la estructura de peones. Entonces juego caballo F8 antes de enrocar, E3, y aquí, por ejemplo, en caso de intentar alfil F5,
hay muchas opciones de jugar con G4, que me parecía interesante. Y entonces, como esto es bastante típico también en el Caro-Kann, bueno, yo al final quería este tipo de posiciones con 8 piezas. Entonces, bueno. Y ahora, por ejemplo, esta, y aquí, pues, no sé. Quizá puedo intentar buscar H4 y debilitar un poco al negro. Estoy tocando B7. Vemos que el negro está un poco a medio hacer todo y me parecía razonable, al menos una posición para jugar. Nada súper especial, pero cómodo. Entonces hizo calle 6, alfil E5. Aquí yo me esperaba alfil D6 contra cualquiera, pero alfil E5 al menos planteaba la duda a mi rival de quizá voy a hacer F4, que no voy a hacerla, porque en general estas estructuras están muy guays si tienes las piezas que pueden apoyarlos, pero en este caso estos dos caballos son bastante torpes contra esta estructura de peones. Y no voy a hacer E4 porque me voy a quedar con este muy débil. Digamos que me faltaría bastante. Este F4 a veces engaña bastante. O sea, solo si, por ejemplo, imaginas tener alfil en D3, estoy enrocado, te hago dama H5, te llevo más piezas, digamos que el negro no puede jugar F6 cómodamente, ¿no? Aquí comí en D6 y alfil D3. Y aquí tenemos un poco enroque, y aquí hice caballo F3, me molestaba caballo G5, creo que está bien. Sí, en caso de enroque caballo G5 y no quería tener que o cambiar piezas o tocar los peones, y digo, bueno, caballo F3, torre 8. Torre 8 me pareció una jugada imprecisa, aunque parezca una jugada normal, ¿no? Porque aquí, este tipo de estructuras, ¿cuál es el plan del negro? El plan del negro es jugar este plan, por ejemplo, G6, caballo G7 y alfil F5, para cambiar su peor pieza. Y luego más adelante llevar el caballo a D6, que esto es un tema que hemos comentado muchas veces. Entonces torre 8 no ayuda mucho a todo esto, de hecho lo dificulta, ya que este caballo pues tiene el circuito vía E8. Entonces yo aquí creo que es G6 lo mejor. Y también si mi rival quería jugar el plan con C5, que veréis que ahora intenta, porque después de enroque hizo A6, quizá un poco escondiendo C5, claro, el torre 8 tampoco tiene mucho sentido. Entonces yo creo que la clave de esta partida ha sido la falta de compromiso con un plan. Y mi rival ya veréis que parece que quiere hacerlo todo, pero dice, bueno, no, hago otra. Bueno, no sé qué. Y claro, no comprometerse, vas descoordinando tus piezas, básicamente. Entonces, aquí sí mi rival quería jugar C5. Esta es una posición muy típica que, bueno, tengo el peón bloqueado, seguramente voy a hacer torre de 1, voy a asegurar esta casilla. Pero bueno, el negro solo tiene una debilidad, el resto de piezas está bien coordinado, el juego es bastante sencillo del negro. No es fácil, tengo que generar otra debilidad. Entonces, esa típica partida lenta que yo también buscaba. Mi rival ahora hizo G6, entonces para hacer caballo G7 y alfil F5, pero como podéis comprobar es como, pero ¿y esto para qué? ¿No? Entonces después hice caballo A4, que me pareció bastante natural, porque en este caso, en estas estructuras, intentar E4 es bastante fútil porque, bueno, el negro bloquea súper bien, este alfil está totalmente anulado y las debilidades en casillas negras no se pueden aprovechar fácilmente. O sea, necesitaría un alfil de casillas negras o incluso, yo qué sé, la dama aquí y el caballo aquí y aún así el negro puede evitarlo bastante fácil. Digamos que no hay una accesibilidad a las casillas negras suficiente como para justificar las debilidades negras. Y entonces, si intento jugar con torre B1 y B4, el negro no sufre mucho, porque aquí siempre tiene B5. Y estas dos piezas quedan bastante raras. Por eso, mejorar primero el caballo tiene bastante sentido. Y había visto en algunas partidas de Erigaisi que jugaba estas estructuras con alfil F4, justo. Y no ambicionaba mucho. Y de hecho incluso ganó a algunos 2.700. La idea era que este caballo de alguna manera va a acabar aquí. Cuando el negro haga este plan. Y bueno, y con los dos caballos, pues bueno, con el caballo en D3 y el caballo en C5 voy controlando un poco todo y voy intentando hacer una ruptura en B5, pero que el negro no tenga la típica respuesta con B5. Porque al final lo que acaba pasando cuando intentas jugar esto demasiado rápido es que el negro va a poner un caballo C4 y a partir de ahí progresar cuesta mucho. Y el peón de B4 va a estar siempre un poco débil. Digamos que hay que hacerlo un poco con cariño. Entonces empecé con caballo A4 y aquí digo, bueno, este caballo tiene que mover. Entonces hago caballo C5. Y aquí yo me esperaba dama E7 y luego intentar, lo dicho, cambiar este. Y yo iba pues a buscar esta recaptura, poner un caballo en una casilla un poco que me permite, digamos, pivotar mucho más hacia el flanco de dama y flanco de rey. Y los caballos están defendiendo entre sí. Y bueno, ya os digo, es una posición que es cercana a la igualdad, pero el negro tiene que saber qué hacer. De hecho, aquí me hizo caballo de 7, que me pareció bastante extraña. Aquí yo no quiero cambiar una pieza, porque al final, lo que en general sí que es muy importante es que el blanco no quiere que el negro consiga. Imaginaos que hago torre B1, alfil F5, me cambian,
esta y ahora podría hacer B5, pero incluso dama 7, A4, caballo de 6. Esta ruptura está controlada, la casilla central está controlada, esto está controlado, la cadena de peones está defendida por el mismo caballo y además ahora el negro, pues poco a poco va a empezar a atacar al flanco de rey. Y yo realmente no tengo nada con blancas. O sea, E4 es imposible, F3, E4 es súper lento, además tendría un centro bastante expuesto y es muy difícil de conseguir. Evidentemente por el flanco de rey no voy a empezar a avanzar los peones si no tengo un dominio del centro. Esto es el sueño del negro, entonces yo aquí no quería cambiar ninguna pieza, o si las cambiaba, al menos que fueran mis condiciones, ¿no? Hice B4 porque si captura, me parecía que ahora tenía una presión bastante sencilla sobre este punto. Y el caballo no tiene esta casilla de 6, que hemos dicho que es muy importante, y tendría que estar pues algo más pasivo o algo más... Entonces ahí, por ejemplo, veía que había planes a medio plazo, digo, bueno, voy a incrementar la presión y cuando quiera pues intento ya jugar E4 sería muy interesante porque la mayoría de piezas negras estarán ahí apretujadas defendiendo B7. Entonces mi rival hizo B6 y ahora nuevamente no me interesaba cambiar un par de piezas, ya que además en esta estructura el negro va a hacer B5, que es una jugada que quiere hacer. Y nuevamente el negro me puede cambiar esta pieza y entonces ya todo mi ataque se diluye bastante, ¿sí? Entonces dice caballo B3, aprovechando este pequeño truco táctico. Aquí mi rival hace alfil B7. Aquí hice dama de 2. No sé, luego no me gustó mucho en el sentido que pensaba que luego dije, ¿por qué no consideré dama C3, ¿no? Pero bueno, visto que ahora C5 es más tentador por torre C8. Pero bueno, tampoco es un problema para mí porque sé que el negro se queda con los peones un poco tontos. Y nuevamente el peón aislado, ¿no? Pero bueno, hice dama de 2, caballo 6 y aquí A4. Mi idea con este A4 era buscar A5 y si el negro en algún momento quiere jugar este tipo de posiciones, que me parece razonable, mi sueño de alguna manera era, no sé, por ejemplo, imaginamos que el negro colabora un poco y hace torre 8 era jugar A5. Y me parece muy importante esto estratégicamente, porque este alfil ya queda enterrado en la estructura de peones, este peón es muy difícil de atacar, y yo tengo un bloqueo y además ciertas casillas negras que puedo acceder. Entonces, también creo que objetivamente todavía el negro debe estar cercano a la igualdad, pero incluso aunque el negro controle esta casilla, este final es súper incómodo. Ya tenemos un alfil que choca contra la estructura de peones y el alfil blanco en cambio los presiona bastante fácilmente. Muchos finales de reyes, incluso aunque se cambien piezas mayores, van a ser muy incómodos para el negro, que este alfil tendrá que estar pasivamente defendiendo aquí. Y el blanco en cambio podrá intentar pues nuevamente generar otra debilidad, ganar espacio por allí. Y este alfil puede afectar a los dos flancos. Por eso, este detalle de subir este peón a 5 creo que realmente es bastante, en todos los casos, mejora la posición, ¿vale? Y también, por ejemplo, en caso de que, como veáis, mi rival hizo dama E7, hice A5 y aquí mi rival hizo B5 y ahora estaréis. Pero Álvaro, esta estructura es la que hemos comentado antes. Sí, pero hay bastantes matices. Primero de todo, muy importante, en posiciones cerradas, claro, si el negro en este caso tiene menos espacio, pero fijaos que no hemos cambiado ninguna pieza. Por lo tanto, yo puedo aprovechar mejor mi ventaja de espacio. Luego, la casilla C4 es difícil de acceder. El negro tendrá que maniobrar bastantes jugadas. Y veis como, por ejemplo, la torre de 8 incluso estaría mejor en F8. Y ahora el negro tendría este plan directamente. Entonces, aquí mi idea era aprovechar esta fijación hace que este alfil a largo plazo esté bastante peor y que el negro tenga dos cadenas de peones a defender. Y ahora, como he cerrado un poco el flanco, me puedo centrar en buscar el contrajuego en el centro. Mi idea con torre 1 era jugar dama C3, quitar este caballo, buscar F4 y F5, esta ruptura. Y cuando el negro haga F5, pues entonces vuelvo para aquí y luego más adelante buscaré esta ruptura. Todo ello, ¿por qué? Porque al final este alfil no hace nada, tiene que estar medio pendiente del peón de C6 y yo poco a poco quiero dominar las casillas negras. Y sobre todo, pues obligar a algún momento estos caballos hasta aquí en medio de las torres y en algún momento puedo acceder a la casilla C5. De hecho hice torre de 8, dama C3 y aquí mi rival hizo caballo G5, un poco para intentar descongestionar, cambiar un par de piezas, pero creo que es un error bastante grave ya. Aquí yo creo que mi rival tenía que de alguna manera intentar este plan y alfil C8. Y ese alfil, pues de alguna manera tiarlo y ir para aquí. Pero veis cómo se ha puesto tantas trabas y que vaya F5 para que se cambie. Entonces toda esta realidad
O sea, la estructura no está mal, no está tan mal para el negro, pero es sobre todo que le faltan muchísimos tiempos para coordinar las piezas. Entonces, vemos un poco que las dudas han seguido empeorando la posición negra. Creo que aquí era importante jugar C5 y aunque la posición sea un poco peor, es bastante más fácil de jugar. Aquí hice torre 1, que me gustó mucho. Nuevamente mi idea no es jugar nunca E4 y quedarme con el peón aislado, de momento. Y aquí sobre todo, en estas posiciones de ventaja, y sobre todo cuando tenéis la sensación que tenéis ventaja, es muy importante tener todavía jugar como defensivo. ¿Qué quiere decir? Que al final el negro tiene muy pocas jugadas. Este caballo apenas se mueve, le cuesta tener pues, circuitos. Este caballo también, pues caballo G5 era bastante previsible. Y yo no quiero cambiarle piezas y liberarlo un poco. Pero aquí jugué caballo E5, que es quiero cambiar piezas en mis términos. Mi idea era debilitar la casilla C5, quizá puedo accederla, y sobre todo aprovechar este pequeño truco táctico, aquí con F4. Y entonces, y esta posición de golpe, pues voy a hacer F4, F5. También he cambiado mi peor pieza, que este caballo no aportaba mucho. Mi caballo este tiene mucho acceso, el alfil digamos que pivota y bueno, de momento no hace mucho, pero este caballo F3 sí que no hacía nada. Entonces es un éxito cambiar una de las mejores piezas del negro por una de mis peores. Aquí vi algunos trucos divertidos que vi en la partida. Por ejemplo, D4. Esto me parecía curiosa. O sea, estuve contento porque esta partida no... O sea, empecé a encontrarme un poco raro, todo hay que decirlo, y dije, va, quiero una partida un poco lenta. Luego veréis que esto tiene sentido, o si sabéis qué ha pasado, tiene más sentido. Pero sí que estuve muy atento a los pequeños golpes, porque esta, C5, al final el negro está desesperado por buscar aire, y en caso de comer cae F3 jaque. Y si como, dama G5, y aquí tengo que hacer rey H2, porque si no viene alfil por F3 y dama G2 mate, y esto es tablas, básicamente. Entonces, esta línea, bueno, dije, a ver, ¿cómo juego esto? Tenía un par de opciones. Primero, hacer rey H1 y decir, bueno, pues tengo un caballazo que es Dios, tengo dos peones, control central, las torres no entran a juego, debería ser ventaja, no sé si decisiva, pero cercana a la decisiva, porque no... Incluso puedo cambiar este alfil y luego buscar que este caballo acceda a estos outposts, ¿no? Estos puntos avanzados. Y otra opción también era jugar F4. Esta... me parecía que el negro tenía cierta compensación, pero bueno, era un poco peligrosa. Me da un poco de reparo jugar así. Pero bueno, aquí sí que creo, tengo un peón de más, pero veis que esta posición al menos es más agradable jugar para negras, ¿no? De hecho, este D4 creo que era importante intentarlo al menos. Otra opción era comer de caballo, y supongo que esto es más práctico, ¿no? No se me había ocurrido. Y bueno, quizá el negro puede hacer lo mismo, ¿no? C5, pero ahora puedo comer de dama. Caballo por H3. Rey H2. Y... no hay caballo por F2, no hay nada, ¿no? Sí, aquí quizá es que... Con ella ya estoy reagrupando todo y cambiando damas. Esto debe ganar. Esto también era otra opción, ¿no? Bueno, al final era un poco lo único que tenía de contrajuego mi rival. Después de caballo 6, F4, esta posición me parecía lamentable. Porque es que voy a hacer F5, voy a invadir la casilla C5 y me parecía... Me hizo torre C8, hice F5, cae F8, o sea, tirando para atrás, cae C5. Creo que aquí mi rival tenía que intentar, pues bueno, si como, o no sé, o jugar torre C7 para que este alfil vaya hacia aquí. Y si me como el peón, pues bueno, al menos tengo varios peones en el aire, no sé, tenía que intentar algo así. Pues jugar alfil a 8 y es que este alfil está condenadísimo, ¿no? Entonces aquí jugué 6 por concepto. Estas piezas no están jugando, yo tengo las demás que están jugando. Voy a atacar al rey que no... Al negro le cuesta mucho llevar piezas ahí. Tengo además una condición de victoria en los finales. Digo E6. Y aquí, por ejemplo, F6 era bastante interesante. Y si dama aquí, dama E5, que esta la pensé en partida. Y realmente parecía ideal, ¿no? O sea, el negro es una dominación total, ¿no? Y el caballo D7, que es la única jugada reactiva, pues no funciona porque hay este doble. Al final es la razón principal por la que el negro tiene que jugar dama F7. Y esta posición, la cosa es que me parecía buena, pero las posiciones cerradas a veces se pueden malinterpretar, ¿no? Y no sé si torre D8, calle 7 y luego comer y de golpe me cuesta un poco entrar. Yo imaginaba que esto y H4, H5 y empezar a simplemente traer más piezas era bastante bueno. Pero opté por F por G6 porque la vi más directa y más humana, ¿no? En este sentido. Porque comí y ahora dama E5. Muy importante evitar que el negro se libere con E5 y me deje la dama fuera de juego.
¿no? Es un bloqueo. Y simplemente esta posición es difícil de encontrar si juegas solo a las amenazas blancas. Pero en este caso lo que queremos es jugar contra las jugadas negras, porque tiene muy pocas. Y como tiene muy pocas es mucho más fácil realmente calcular en base a las jugadas del rival que no en todas las posibilidades que tiene el blanco. En especial cuando no hay secuencias forzadas, ¿no? Entonces aquí mi rival hizo dama G7, torre F6. Evidentemente no quiero cambiar damas, quiero activar mi última pieza. Como veis, pues ya voy en camino de tener todas las piezas relevantes. Me hizo rey H8 aquí. Yo pensaba torre aquí. La idea era jugar torre F7 y aprovechar esta autoclavada, por decirlo así. Pero aquí no sé si... No sé si esta posición... Me parecía, bueno, digo, no sé, al menos tengo que definir alguna cosilla más, calcular un poquillo más. No era tan, no me parecía tan trivial. De hecho, incluso valoraba dama D4 para simplemente ir defendiendo las torres y, bueno, ir apoyando la casilla F6 y más adelante. Pero bueno, por ejemplo, esta posición, al menos el negro, yo creo que todavía tenía cierta resiliencia, ¿no? Pero el problema de rey H8 es que doblo torres y aquí caballo H7. Antes no existía porque aquí tengo torre por G6, pero ahora caballo H7 simplemente es que tengo 1, 2, 3, 4, 5 piezas atacando y tú tienes estas dos que no están ni se las esperan. Por lo tanto, la calidad no vale tanto. Y nuevamente, fijaos la importancia. No estoy amenazando a la dama, no estoy haciendo ninguna amenaza real. Es dominación total. O sea, no es una posición que puedas valorar en plan y capturo y hago jaque y hago tal. Es otra interpretación, ¿no? Por eso es muy importante, insisto mucho en los jaques, capturas, amenazas y qué quiere hacer tu rival. Porque aquí lo que pasa es que no tiene nada que hacer mi rival para evitar que haga alfil por G6 y dama H5. Y de hecho, mi rival jugó C5, un poco soñando con abrir. Y bueno, realmente sí que estoy amenazando. Torre F8 jaque. Y aquí abandonó, ya que después de esta doble clavada, pues dama por y es mate, ¿no? Pues realmente, bueno, quiero hacer como la foto, ¿no?, de esta posición y compararla un poco con la posición que teníamos en la apertura, ¿no?, que es una posición totalmente neutral. Y como paso a paso, el rival no ha querido tomar decisiones, no ha querido implicarse en nada, le molestaba un poco todo. Creo que un poco el error más grave quizás conceptualmente es el caballo de 7. Intentar dama E7 y alfil F5 y, bueno, cambiar la pieza, poner el caballo en D6. Ya veréis un poco que en otra partida del torneo hemos jugado un poco la misma estructura, por este caso con negras, y ya tocaremos un poco ese campo. Pero bueno, yo creo que esta partida ha sido... Estoy muy contento por ella porque fue un enfoque totalmente acertado a nivel práctico. A nivel de teoría, pues no es muy ambicioso, como podéis ver, pero sí era un poco... Bueno, mi rival no tiene experiencia, un poco en la línea de cómo he estado jugando, vamos a jugar posiciones prácticas, partidas largas, muchas piezas en el tablero. Y realmente también quiero animaros cuando vosotros sintáis, uy, qué aburrido, oh, no me entiendo esta estructura. Al final, muchas veces la gracia que tiene esta posición es que el blanco ya sabe que la posición es igualada, pero dices, bueno, hago una jugada más. O no le dejo hacer la jugada sencilla a mi rival. Si revisáis toda la partida poniéndoos las lentes de decir, voy a ponerle problemas prácticos a mi rival, y a menos que no me haga su plan súper sencillo. Veis que todas mis jugadas parecen súper naturales, parecen la primera todo el rato. No quiero cambiar las piezas, quiero cambiar las piezas en mis términos, quiero ir mejorando las piezas, no quiero que se vaya generando debilidades, quiero cambiar las piezas adecuadas. O sea, todos estos pequeños detalles han sido bastante relevantes y nada. Espero que os haya gustado un poco esta... No sé, yo creo que ha sido una partida bastante significativa de la estructura Carlsbad. Y como poco a poco se puede ir de una posición que parece que no hay nada de golpe a querer abandonar y que quede un poco con una posición sin espacio y sin nada. Así que sin más, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.